micrófono para Bianca Velasco. Ella es abogada y servidora pública, tiene experiencia en derecho fiscal y corporativo, así como trayectoria de activismo social. Ha asesorado legalmente a clientes en el desarrollo de proyectos de inversión y colaboró durante 3 años en Anaya Abogados SC. Además, ha colaborado desarrollando estrategias de recaudación de fondos para diversas ONGs en Australia, principalmente para World Animal Protection, cuya lucha es la defensa de la dignidad y preservación animal, y Cancer Council, dedicada a la investigación, tratamiento y apoyo a pacientes con cáncer. Actualmente es directora del Instituto de la Innovación y la Juventud del Ayuntamiento de Colima. Es miembro del Consejo Ciudadano Nacional del Partido Movimiento Ciudadano y fundadora de Contrasta Colima, plataforma de diálogo entre jóvenes y política que organizó los primeros debates de candidatos a elección popular en el municipio de Colima durante la jornada electoral 2018. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar mi participación el día de hoy, quiero agradecer mucho a quienes integran el equipo de México en Curso, a Sofía y a todos los que hicieron esto posible. Desde el instituto nosotros realizamos muchos eventos, entonces conocemos lo difícil que es gestionar uno, la logística que implica. Entonces, muchas felicidades, Rodrigo, por todo tu trabajo y por seguir creando acciones que afirman que Movimiento Ciudadano está comprometido con la causa joven. Es para mí un placer también compartir este espacio con Charlie, con Ruth y con Rojo, a quienes admiro mucho por sus trayectorias personales. Entonces, el día de hoy, yo como directora del Instituto de la Innovación y la Juventud, nosotros pues generamos diversas políticas públicas que se traducen en beneficios para las y los jóvenes y que pueden servir de base para todos ustedes que están interesados en abanderar alguna causa. Antes de comenzar, me gustaría mucho por lanzar esta pregunta de qué son las políticas públicas y más que hablarles un poco del trabajo, quiero comenzar con eso porque es muy importante que lo entendamos para poder así definir cuáles son nuestras causas. Entonces, adelante, siguiente. Siguiente. Bueno, para hablar de política pública, o para hablar del estudio general de las políticas públicas, hay que partir de una fecha muy importante, y esta fecha es 1951, cuando Harold Laswell escribe La orientación hacia las políticas públicas. Siguiente. Vamos a parar un tantito. Pero es que se escuchó un chingadazo y... Por favor, porque necesitamos espacio acá. Por favor, si pueden desocupar el área. Jóvenes, invito a los que están parados que se vayan a sentar. ¿Dónde está Ergio? ¿Dónde está Ergio? Sí, díganle al doctor dónde está. ¿Ya? No, nadie se acuerda, no te preocupes. Sí, ya sé, No, nadie se, ya es como mi apellido Rojo. Nadie se acuerda, no se preocupe. Nadie se acuerda. Ya, mi apodo ya es como mi apellido, cabrón. Me dice en la calle, oiga, señor Don Rojo, le digo, oiga, no mames, cabrón. Dame chingo. Caray. Pero qué bueno, ¿no? O sea, está padre eso. Oye, pero pues que te digan don y señor y así. Mucho. Mucho. Sí, ya, así de que, oye, no, ya no chingue, pero... Una disculpa que acá
está siendo Daniela atendida? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? También para avisarles que ya van a aprender la... Sí, ok. Bueno, continúo un poco. Pues justo para poder entender qué son las políticas públicas, hay que partir de este nuevo estudio que se realiza a partir de 1950, por esas fechas, y es dentro de un contexto muy, muy importante que en este contexto pues tenemos que tomar en consideración que acaba de ocurrir la Segunda Guerra Mundial. Entonces, con la Segunda Guerra Mundial, pues el globo se divide en dos bloques muy importantes, que es el socialista y el capitalista. Entonces, ¿qué pasa? Pues justo con un evento muy significativo es la Guerra de Corea de 1950 y 1953, y pues esta competencia, esta división empieza a generar pues una serie de desafíos y de dificultades, sobre todo para las democracias estadounidenses, de cómo demostrar que sus modelos son mejores que los medios de producción socialista. Entonces, es en ese sentido que surge este señor Harold Laswell con esta intención de eficientar la política pública y generar que la política pública se realice a través de un método científico causal y que no solamente sean las buenas voluntades de los gobernantes. Entonces, eso es la nueva gestión pública, es el concepto que queremos usar y que queremos recordar. El objetivo de la nueva gestión pública pues es precisamente dar racionalidad a las acciones gubernamentales. ¿Pero por qué es importante generar racionalidad a las acciones gubernamentales? Porque es que las acciones gubernamentales tienen que ser racionales y no solamente tienen que ser las buenas voluntades y yo simpatizo con mi gobernante. Tienen que ser así por dos razones. En ese entonces surge con una razón meramente ideológica, ¿no? Y es la intención de las democracias capitalistas de ganarle al socialismo. Entonces, así surge como base. Pero es muy importante rescatar que la razón actual o la razón real es muy importante y tiene que ver con el concepto de bienestar público. Nosotros entendemos el bienestar público no solamente como el fin último de la política pública, sino también como los medios y procedimientos que se emplean para llegar a ese fin último. Esos medios y esos mecanismos también tienen que ser eficientes y también tienen que generar bienestar. Esa es la esencia de por qué es importante que la política pública sea construida con una base científica y racional. Bueno, entonces el objetivo de la política pública, según este nuevo enfoque, es el de encarar y resolver un problema público de forma racional a través de un proceso de acciones gubernamentales. Siguiente. Ahora, algo que es súper importante en este tema es el ciclo de vida de la política pública. El ciclo de vida de la política pública tiene diversas fases. Empieza con un problema público. ¿Qué es un problema público? ¿Alguien sabe qué es un problema público? Un problema que afecta a todos. Muy bien. ¿Y cómo sabes que afecta a todos? Porque hay controversias sociales. Ok. Muy bien. Ahí, ¿me puedes dar un ejemplo de un problema que tú hayas identificado? Los feminicidios, muy bien. Fíjate que ese es un excelente ejemplo. Un excelente ejemplo, te voy a decir por qué. Él tiene un problema individual, ¿no? Un problema individual se convierte en un problema social cuando no solamente afecta a una persona, sino que afecta a un grupo de personas. Pero se convierte en un problema público cuando llama la atención de las instancias públicas. El problema social fue el sistema patriarcal, si lo quieres ver así. Los feminicidios fueron un problema social, los estereotipos fueron un problema social durante muchos años, pero nunca fue un problema público, porque no había acciones ni políticas públicas encaminadas a erradicar este problema. Fue hasta tiempo reciente que a través de, o por medio del activismo de las calles,
que las instancias públicas generan sinergia y entonces crean que este caso pues se convierte en un problema de índole pública que requiere de políticas públicas efectivas. Entonces fue un buen ejemplo, porque me permitiste dar esa diferencia. Después del problema público hay que estructurar el problema. Que estructurar el problema es muy sencillo y tiene que ver con identificar las causas. Una vez que tú sabes qué es lo que causa el problema, fácilmente puedes identificar cuáles son las posibles soluciones. Imagínate que el caso concreto podría ser del compañero, es una muchacha está asesinada, ¿no? Las causas pueden ser muchas. Puede ser que se trate de un feminicidio, puede ser que se trate de un homicidio calificado, puede ser que se trate de un accidente, muchas causas. Pero sabemos que hay un problema público porque entonces hay evidencia suficiente que nos permite reconocer que esos asesinatos, pues además de ser asesinatos, pues están acompañados con violencia, hay relaciones de suprasubordinación entre la víctima y su agresor, etcétera, ¿no? Entonces ya sabemos que se trata de un feminicidio. Eso es estructuración del problema. Después viene el set de posibles soluciones. Es muy importante que entonces nosotros seamos innovadores, como bien mencionaba mi compañero, y que al final hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? Entonces uno tiene que buscar posibles soluciones que radiquen ese problema. Y para eso pues hay que ser muy innovadores. Entonces es importante establecer una set de posibles soluciones. El análisis de soluciones pues es el estudio de cuáles son las soluciones menos convenientes, menos plausibles, que en este sentido ya hay un enfoque que puede ser meramente técnico, pero también político, ¿no? A veces una decisión que es la técnicamente más correcta no es la políticamente más correcta. Entonces, y viceversa. Entonces ahí hay que ponderar, hacer una serie de ponderaciones para determinar cuál es la mejor solución. Y después ya viene la toma de decisión, que la toma de decisión pues es seleccionar cuál es el mecanismo, el medio para llegar a ese fin trazado que solucione o erradique el problema identificado. La implementación de las decisiones pues es la implementación propia de la política pública, que debe ser acompañada de una serie de mecanismos de evidencia, etcétera, que posteriormente permitan su evaluación como última fase del proceso del ciclo de vida de la política pública. ¿Hay alguna duda? Sí, hasta aquí. ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, ¿basta que las políticas públicas sean racionales? ¿Es suficiente con que sean racionales? ¿No? No es suficiente con que sean racionales. ¿Por qué no? Porque tienen que ser efectivas también. Ajá, racionales, vamos a entender que el proceso se cumplió bien, se implementó, se evaluó, fue efectiva su implementación, etcétera. Pero ¿por qué no basta con que sean racionales? ¿Cuál es el parámetro de racionalidad? Las leyes se tratan de la generalidad, no de las particularidades. Y en las particularidades los individuos pueden preferir algo que sea para el beneficio de una cierta mayoría, pero no para el beneficio de todos. Ok, ¿algo más? Ok, ¿y qué hace que una política pública sea más fácil de llevarse a cabo? Cuando es incluyente. Y voy a utilizar un poco ese tema para seguir al siguiente tema que quiero abordar. Si quiere, las políticas públicas tienen que tener contenido. Tienen que ser causas que la gente crea, tienen que encontrar un contenido real con el cual la gente se siente identificado, y entonces ese contenido pues permite que una política pública pueda ser mucho más eficiente. ¿Qué proporciona los fines? ¿Qué proporciona los fines? Pues pueden ser muchos, ¿no? Pues hay muchas causas que todos tenemos, pero ¿hay algún parámetro que ustedes tengan? Por ejemplo, hay quien diga, no, pues yo sigo los ODS.
¿Hay alguno de ustedes que le gusten los ODS o que les gusten los derechos humanos? ¿Sí? ¿En dónde encuentran ustedes su inspiración para sus causas? ¿En encuestas? ¿Tratados internacionales? ¿La Constitución? Muy bien. A mí me gusta proponer mucho a los derechos humanos como una fuente de causas sociales. ¿Por qué? Porque y si quieres ya vamos al siguiente. Bueno, entonces ya ahí quiero, un anterior, creo, un antes. No, siguiente. Siguiente. Bueno, a mí me gusta pensar que los derechos humanos son una fuente muy importante para generar los objetivos de las políticas públicas por una razón fundamental, y es un poco algo de lo que él ya habló y de lo que en general todos hemos discutido en este tipo de eventos. Los derechos humanos nos dicen algo muy claro, y es el concepto de ser sujetos de derechos. Es ese cambio es ese cambio en la política pública que antes el gobernador le daba una dádiva a alguien porque era su súbdito, y ahora con el concepto de los derechos humanos te doy algo porque reconozco que tú eres sujeto de derechos por el simple y sencillo hecho de haber nacido persona, y es el concepto de la dignidad humana. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos encontrar de forma muy fácil un sinnúmero de causas y un sinnúmero de derechos a partir del reconocimiento de la persona como sujeto de derechos. Ahora, es en ese sentido que los objetivos de las políticas públicas vienen a ser los fines propios de los derechos humanos, y las reglas de proceso pues son las herramientas de la nueva gestión pública. Aquí es un poco lo que ya les comentaba, que son las estrategias de los derechos humanos, y el reconocimiento de ser un sujeto de derechos va muy vinculado con el reconocimiento del principio de igualdad por sobre todas las cosas. Al nosotros decir que somos sujeto de derechos y al reconocer que yo tengo dignidad humana y que el que está a un costado de mí tiene dignidad humana, entendemos que todos somos iguales ante ese reconocimiento de derechos que debiera existir en el mundo ideal, ¿no? Y es por eso que los derechos humanos están muy casados con el principio de igualdad, con la perspectiva de género, con la no discriminación de las personas y con acciones afirmativas y transformativas. Ok, entonces, bueno, ahora habiendo explicado esto, el objetivo de las políticas públicas no es solo la solución de problemas o demandas específicas, sino el cumplimiento de derechos. Siempre la política pública tiene que estar acompañada de la identificación de cuál derecho se está garantizando. Ahora les voy a platicar un poco el caso de Colima. Yo soy directora del Instituto de la Innovación y la Juventud y formo parte del proyecto de Administración Pública Municipal del alcalde Elocho Morán. Y en Colima pasan ciertas cosas. Si quieres. En Colima es, pues bueno, de entrada nosotros sabemos cuáles son las principales problemáticas del país. El tema de la desigualdad es uno de los problemas más importantes y el tema de la violencia también. Nosotros estamos ubicados en el índice de Global Peace en índices altísimos, no tengo la cifra ahorita, pero sí tengo la cifra de Colima. Colima es el estado del país con el mayor número, con la tasa de homicidios más alta. La violencia, entonces el estado de Colima es el primer lugar nacional de homicidios dolosos y la tasa es de 85.4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Luego, la tasa de homicidios de jóvenes entre 15 y 29 años fue de 42% más alta que la de la población en general. Esto significa que más allá del tema de violencia, pues tenemos un problema específico que es violencia juvenil.
bueno, los jóvenes representan, ahí podemos ver un poco de cómo la tasa de homicidios juveniles del 2005 al 2017 pues ha ido incrementándose sobre los años. Esta tabla la saqué de un estudio que hace el índice de paz de México en el 2017. Bueno, y ahora sí un poco aterrizado el tema de Colima, es que bueno, nosotros entonces identificamos con mucha claridad que había un problema de violencia juvenil. El análisis de la problemática o la estructuración de la problemática, pues fue que encontramos que hay mucha impunidad, hay pues un deficiente Estado de Derecho, hay espacios públicos inseguros y pues el tejido social está severamente dañado, ¿no? La cultura de la violencia está permeada entre todos los jóvenes. Ahora, en el siguiente paso, nosotros identificamos, pues bueno, el siguiente paso son las soluciones. Habiendo identificado las causas, pues las soluciones contrarias, pues es que se requiere un Estado de Derecho, cultura de la legalidad, una policía eficiente, cultura de paz, infraestructura, rehabilitación y reactivación de espacios públicos, etcétera. Obviamente nosotros desde el Instituto de la Innovación y la Juventud pues no podemos hacer todo porque nuestra actividad está focalizada en el tema de jóvenes y nuestros recursos materiales y económicos y humanos pues están limitados a un grupo de personas. ¿Qué sí podemos hacer en este sentido? Bueno, el alcalde en Colima inició una política pública integral de transformación del municipio en un entorno mucho más seguro. Le apostó al tema de luminarias, le apostó al tema del modelo de justicia cívica, que de hecho aquí está Francia Alcántar, que… ¿Cómo se llama tu dirección, Francia? Soy jefa de departamento de sanciones administrativas y trabajo a favor de la comunidad. Bueno, Francia forma parte del nuevo modelo de justicia cívica que se implementó, ya no existe tránsitos… Ay, bueno, total que en Colima migramos la policía de ser solamente tránsitos, ahora tenemos una policía de proximidad y un modelo de justicia cívica. Se cambiaron todos los reglamentos, etcétera, y con esta intención pues lo que se busca es generar una policía más eficiente y una cultura de legalidad mucho más próspera y además pues fortalecer al Estado de Derecho en una etapa temprana. ¿A qué le toca a las áreas del Ayuntamiento de Colima que se refieren más al tema social, como es el caso del Instituto de la Juventud? Nos tocan 3 temas fundamentales: rehabilitar espacios públicos, reactivar espacios públicos y fomentar la cultura de paz entre los jóvenes. Entonces, nosotros pues estamos presentando el día de hoy 3 programas que forman parte de esta política integral de la administración municipal del alcalde Elocho Morán, y es Talento Ciudadano, Rodeo Fest y Hip Hop por la Paz. Estos los decidimos a través de un diagnóstico que realizamos entre los jóvenes, en el que pues nos dimos cuenta que los jóvenes están muy interesados en todo este tema del hip hop, etcétera. Y pues eso fue lo que resultó de nuestra investigación. Entonces, si quieres, siguiente. Pues bueno, Hip Hop por la Paz. ¿Qué es Hip Hop por la Paz? Son talleres dedicados a la cultura y el ocio como formas de transformar los intereses de los jóvenes y por consiguiente la dinámica de sociabilidad en colonias con altos índices de violencia. Hemos tenido mucho éxito con este programa, hemos hecho batallas de rap en muchas ocasiones y nos hemos dado cuenta que los jóvenes, más allá de poderlos reactivar o ocupar con actividades de ocio, pues también ellos se convierten en agentes de cambio importantes en llevar este mensaje de paz tan necesario en sus colonias. Y Talento Ciudadano, además de ser un enfoque que permite mostrar el talento de las y los jóvenes, pues también es una política pública con un fin adicional, que es el de reactivar los espacios públicos. Los espacios públicos cuando no se usan son entornos inseguros y cuando se usan pues hay actividad y entonces hay entornos mucho más seguros. Talento Ciudadano es una convocatoria pública abierta para que jóvenes que tengan un talento artístico, musical o artístico visual pues se presenten. La intención de este proyecto es que sea de forma continua y que genere esta actividad en las distintas colonias del municipio. Y todo esto al final pues se tradujo en un proyecto muy, muy bonito que se llama Parque Rodeo Fest, que fue un festival que hicimos el año pasado
con todas estas agrupaciones de chavos que ya venían trabajando con nosotros, los chicos que hicieron las batallas de rap, los chicos que participan en Talento Ciudadano, que muchos son bandas, muchos son artistas plásticos, grafiteros, etcétera, y se generó un festival con propósito en un espacio que estaba totalmente dañado. Era un lugar donde la gente solamente iba a hacer cosas malas, aparecían gente muerta, entonces era un entorno muy inseguro. Este parque se rehabilitó, se cambiaron todas las luminarias, se rehabilitó totalmente el lugar, se cambiaron las mesas, Limpia y Sanidad arregló todo el espacio y con un festival pues nosotros tratamos de dignificar el espacio y literalmente rescatar el pulmón metropolitano más grande de la ciudad de Colima. Y eso sería todo. Ahora, bueno, finalmente les quiero nada más terminar con una frase que me gusta mucho de Mario Benedetti, que además de ser un poeta muy bueno, es un revolucionario, y es la siguiente: quizás mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Jóvenes, nosotros somos el cambio, entonces está en nosotros generar esas políticas públicas que el país requiere. Espero que mi exposición les haya servido mucho o poco para que ustedes encuentren sus causas y las lleven a las calles. Muchas gracias.